En el año 356 a.C., en la antigua región de Macedonia, nació un niño destinado a convertirse en una leyenda. Su nombre era Alejandro, hijo del rey Filipo II y de Olimpia de Epiro. Antes de su nacimiento, los presagios anunciaban grandeza. La noche en que vino al mundo, el templo de Artemisa en Éfeso ardió en llamas. Los adivinos interpretaron el hecho como señal de que un poder inmenso acababa de entrar en la historia. Desde pequeño, Alejandro mostró una inteligencia y una determinación fuera de lo común. Su madre le decía que descendía de Aquiles, y su padre le repetía que esperaba que encontrara un reino digno de su grandeza. A los 13 años, recibió la enseñanza de uno de los genios más grandes de la humanidad, Aristóteles. Bajo su guía, aprendió filosofía, política, medicina, retórica y la idea de que los griegos eran superiores a los demás pueblos. Pero también recibió otra enseñanza, que el mundo era más grande de lo que cualquiera imaginaba. La primera vez que Alejandro mostró su carácter indomable fue con el famoso episodio de Bucéfalo, el caballo salvaje que nadie podía domar. Mientras los soldados se reían, el joven príncipe notó que el animal se asustaba de su propia sombra. Lo giró hacia el sol y, en silencio, lo montó. Bucéfalo se convirtió en su compañero inseparable de por vida. Filipo, sorprendido, le dijo: hijo, búscate un reino más grande, porque Macedonia es demasiado pequeña para ti. Cuando Alejandro tenía 20 años, su padre fue asesinado. De inmediato estalló el caos. Las ciudades griegas se rebelaron y los enemigos externos creyeron que Macedonia había perdido su fuerza. Pero Alejandro actuó con una velocidad devastadora. Sofocó rebeliones, aseguró las fronteras y fue proclamado rey. El mensaje era claro. Alejandro no era un joven débil, era un líder listo para gobernar. Su gran sueño era continuar la guerra que su padre había planeado contra el imperio persa, el poder más gigantesco de la época. Antístepe, Alejandro se aseguró de consolidar Grecia. Cuando la ciudad de Tebas se levantó contra él, respondió de forma brutal, la arrasó casi por completo, dejando solo templos y casas de poetas. El mundo entendió que aquel muchacho era capaz de todo. Así, con apenas 22 años, cruzó el Helesponto hacia Asia Menor al pisar la tierra persa. Lanzó una lanza y proclamó un reclamo hacia Comomía. Era el comienzo de una campaña militar que cambiaría el curso de la historia. La primera gran prueba llegó en la batalla del río Gránico. Los persas, seguros de que aplastarían a un ejército mucho más pequeño, se lanzaron con todo. Pero Alejandro, al frente de su caballería, cargó directamente contra la élite enemiga. Estuvo a punto de morir, pero sus generales lo salvaron en el último instante. Aquella victoria abrió las puertas de Asia Menor en ciudad. Tras ciudad cayó ante Elam. Algunas se rindieron de inmediato. Otras, como Mileto o Halicarnaso, resistieron con ferocidad. Pero nada detuvo a Alejandro. En un año había conseguido lo que muchos reyes solo podían soñar: derrotar al imperio más poderoso del mundo en su propio terreno. Sin embargo, la mayor prueba de su vida aún estaba por venir: enfrentarse al mismísimo rey persa, Darío III, en un duelo que definiría el destino del mundo antiguo. La tensión era absoluta. En el año 333 a.C., en la llanura de Iso, Alejandro se encontró por primera vez cara a cara con Darío III en el rey persa. Había reunido a un enorme ejército, muy superior en número. Pero Alejandro tenía algo que los persas no podían igualar: a una disciplina férrea y una estrategia impecable. En plena batalla, Alejandro identificó a Darío al fondo de su formación. Sin dudarlo, dirigió a su caballería hacia él. El ataque fue tan directo y feroz que Darío entró en pánico y huyó. El ejército persa
Al ver a su rey retirarse, colapsó. Era la primera gran derrota de Darío y un golpe psicológico devastador. Con esta victoria, Alejandro conquistó Siria, Fenicia y finalmente Egipto, donde fue recibido como un libertador. En tierras egipcias fundó una ciudad que llevaría su nombre, Alejandría, destinada a convertirse en uno de los centros culturales más importantes del mundo antiguo. Pero Alejandro tenía una obsesión en derrotar a Darío de manera definitiva. En el año 331 a.C., en Gaugamela, ambos líderes se enfrentaron por última vez. Los persas desplegaron carros, elefantes y tropas que superaban ampliamente a los macedonios, pero Alejandro, aplicando su famosa formación en cuña, rompió la línea enemiga y obligó a Darío a huir nuevamente. Esta vez, para siempre, Alejandro se proclamó rey de Asia y entró triunfante en Babilonia, Susa y Persépolis. En esta última, en un acto aún debatido por historiadores, permitió o incluso ordenó la destrucción del Palacio Real persa. Algunos dicen que fue un gesto simbólico de venganza, otros una decisión tomada en estado de ebriedad. Pero lo cierto es que marcó el fin oficial del imperio persa. A partir de este punto, Alejandro ya no era solo un conquistador, era un hombre perseguido por su propia ambición. Continuó hacia el este, llegando a lo que hoy es Afganistán, Pakistán y parte de India. Sus soldados, agotados por años de campañas, le rogaban volver, pero él quería llegar al fin del mundo. En el río Éufrates, su ejército se negó a avanzar. Tras días de tensión, Alejandro cedió. De regreso, sus decisiones se volvieron más erráticas. Empezó a adoptar costumbres persas, lo que irritaba a sus macedonios. Su mejor amigo, Hefestión, murió repentinamente y Alejandro cayó en una profunda depresión. En el año 323 a.C., con solo 32 años, Alejandro enfermó en Babilonia. Las causas siguen siendo un misterio: malaria, envenenamiento, una infección. Nunca lo sabremos con certeza. Lo que sí sabemos es que, cuando le preguntaron a quién dejaba como sucesor, respondió al más fuerte en su imperio, demasiado grande y recién formado. Se fragmentó entre sus generales. Pero su legado perduró durante siglos. Cambió la política, la cultura, la ciencia y el arte. Extendió el pensamiento griego por Asia y fusionó culturas en un cruce sin precedentes. Alejandro murió joven, pero vivió lo suficiente para convertirse en lo que siempre soñó ser: un hombre que desafió los límites del mundo. Why loss super